Radio Digital de Sevilla. Ondacapital.es. Información patrocinada por despachoserranoabogados.com. ¿Cuántas veces ha dicho, si lo hubiera sabido, si me lo hubieran explicado, la función del abogado? Vale, ahora me meto en Facebook. Vale, 2.0. ¿Y cómo entro? Ahora, todos los días entro y ahora no se entra. Ah, ya está. No, ya está. Sí, ahora. Vale, ya hemos entrado, ¿no? Ah, no. No, todavía no hay música. Voy a bajar esto. ¿Esto cómo se va? Así, para que no quite. ¿Él sale bien en la cámara? Sí. Vale. Cuando yo te presente a ti, Sara, Modo belleza. hago la presentación esta, ¿vale? Y te presento a ti, ¿vale? Vale, cariño. Mi amiga, mi compañera, Mi amante. todo. Y hablamos. Y ahora luego paso yo de nuevo y ya lo presento a él. Vale. No hay sonido, ¿eh? Amigos, amigas, bienvenido al anochecer de la radio. Mi nombre es Gemma Ayala y esto es El Despertador. ¿Por qué hablar de los duelos y la pérdida tiene tan mala publicidad? ¿Por qué nos resistimos tanto a hablar sobre la muerte? Quizás porque nos recuerda o a enfermedad o a una pérdida de un ser querido. Es un tema que estamos todos por evitar. El duelo es uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad. Pensamos que hablar de la muerte genera sufrimiento. Pero hoy estamos con nuestro invitado, Luis Ocaña, justamente para lo contrario. Hablar de los duelos y las pérdidas de forma libre, temprana y adecuada. Eso nos va a ayudar a liberar sufrimiento a la hora de enfrentar la muerte. Pero bueno, una vez que ya he leído la introducción, voy a presentar a mi amiga, compañera, mi doble aquí, a Sara, Super Sara. Hola, cariño. Bueno, pues buenas noches. Hoy tenemos a una persona increíble, a la que acabo de conocer y ya la quiero, porque viene con una, como se dice, con una recomendación de alguien muy importante en mi vida, a la que él ha ayudado en un momento oscuro de su alma, como dice Esteban, que hoy no lo tenemos aquí, lo hemos echado del programa y lo hemos empoderado a las mujeres. Además que ha sido hace media hora que nos ha dicho, por favor, que tienes que dirigir esto vosotras dos solas. Y aquí estamos. Aquí como estamos unas campeonas. como pedazos de mujeres que Claro. somos, y esto va a ser todo maravilloso porque además el invitado que traemos es una maravilla. Hemos hablado con él y nos hemos nutrido, hemos aprendido una barbaridad. Verdad. Y hemos aprendido en muy poquito rato a entender la muerte de otra manera, y esperamos que a vosotros, a los que nos estáis escuchando, a los que nos veis a través de iVoox, ¿no? A las personas que nos escuchan en países con habla hispana, eso es para relajarte, Luis. Eso es para relajarme, sí. Pues esperamos que disfrutéis mucho de un ser humano tan humano como es Luiso. Bueno, Muchísimas pues gracias. muy buenas noches. Pues, ante todo, queríamos saber un poco más de ti. Bueno, ¿Quién es? ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es Luiso? Bueno, buenas noches, y antes de comenzar un poco, quería daros las gracias por crear estos espacios tan maravillosos donde se puede hablar de temas como el duelo, como la muerte, que como tú bien has dicho, no es fácil encontrar espacios donde se habla con naturalidad y que sirva de un aprendizaje, ¿no? Todo esto que podamos hablar en el día de hoy. Y a la pregunta de quién es Luis Ocaña, Ujú. bueno, pues Luis Ocaña es uno más de las personas que han tenido un acontecimiento importante en su vida y que a raíz de ese acontecimiento le ha marcado y ha hecho una transformación.
El acontecimiento en mi vida fue la muerte de un ser querido, fue la muerte de mi marido, Antonio, que me hizo una rotura en el alma y durante un tiempo no tenía sentido ni la vida, ni el estar aquí, ni tenía motivos ni ganas de vivir. Porque lo hizo cuando tú recibes, ¿no? Tú tenías tu vida normal, tu trabajo, como lo tenemos todos, ¿no? Entonces un día recibes la noticia de que tu marido tiene una enfermedad y tienes que hacerle además ese acompañamiento durante ese proceso. ¿Cómo fue ese acompañamiento que tú hiciste con él? Verdaderamente el duelo empezó el día que nos enteramos que tenía la enfermedad. La enfermedad es un cáncer de páncreas y que no había posibilidad de sobrevivir a esa enfermedad. Se lo dijeron así, no había posibilidad. Exacto. Fue una intervención, abrieron y cerraron. Y nos comunicaron de que no se podía haber operado. Con lo cual ahí empieza el proceso de duelo. Nada más que nos enteramos. Otra cosa es que quisiera uno saber que no iba a ser así. Yo verdaderamente no me creí que iba a fallecer hasta incluso el mismo día que falleció. Yo siempre estaba intentando, mi mente se bloqueó y mi mente era luchar y era, bueno, pues en eso consistía. ¿Quién fue más consciente de los dos, de que él se iba? Él es más, la frase era: no me quiero ir hasta que tú no estés preparado. Y esa preparación no llegó mientras él Esa vivía, preparación, ¿no? Ha llegado mucho después del fallecimiento. Ojalá en esa época, o sea, ojalá todo lo que yo sé ahora mismo sobre la muerte y sobre el acompañar tanto a una persona que va a fallecer como el acompañar al familiar que se queda, lo hubiera sabido entonces. Tú en ese momento estabas trabajando, estabas también inmerso en un proyecto muy, muy fuerte, ¿no? De subida de nivel y también eso te hizo pues replantearte que a lo mejor esa involucración con el trabajo. Es que una persona cuando llevas un proceso de duelo hay tres cosas que se te quedan grabadas del aprendizaje, que es la humildad, la honestidad y el compromiso. Qué bueno. Realmente cuando te das cuenta de los verdaderos valores de la vida y lo que verdaderamente importa en la vida, todo lo demás está de sobra. ¿Y cómo fue ese camino antes de que él se fuera? ¿Cómo fue ese camino con él, ese acompañamiento con él? Hasta donde nos quieras contar, ¿eh? Sí, no tengo ningún problema. Cuando fallece Antonio, yo, como he comentado, para mí fue una rotura del alma por completo. Toqué puertas que no debería haber tocado. O sea, el alcohol, la depresión, se hicieron mis compañeros, mis aliados. Y no quiero ahora decir que no hubiera abierto esas puertas, porque gracias a quizás esas puertas hoy en día está aquí sentado y hablando de la forma que estoy hablando. Todo tiene un aprendizaje y todo tiene un porqué. Pero sí es cierto que estaba tan perdido que caí en una depresión importante. ¿Por qué llega una persona a refugiarse en el alcohol, que al final es una anestesia para el alma? Exactamente, tú lo has dicho. Es una anestesia falsa que te crees que te va a ayudar a sobrevivir, que te va a ayudar a pasar esto con menos dolor, y lo que hace es incrementarlo. En la soledad, claro. Exactamente, en la soledad. Entonces es importante y fundamental pedir ayuda. Pero ¿qué hay en la cabeza de alguien? Porque afortunadamente yo no he pasado por eso, y a mí me gustaría saber, ¿qué hay en la cabeza de alguien cuando una persona tan importante en tu vida como es tu pareja se va? ¿Qué hay en esa cabeza para que al final uno busque ese tipo de refugio, el alcohol, la depresión? La autodestrucción. Yo no quería seguir. Entonces todo lo que sea autodestruirte te valía. Con lo cual es querer evadir los problemas, evadirte de la vida y no tirar más para adelante. Quiero estar solo, además te refugio muchísimo en la soledad. Con lo cual, hasta que no llega ese aprendizaje y tú no pides ayuda, es fundamental, ¿eh? Claro. Es fundamental. Para un duelo, y un duelo que se está convirtiendo en algo patológico, donde está con una depresión, donde tú estás inmerso, hasta que no, hoy en día, por ejemplo, se sabe que ya la parte de la depresión es una de las fases que tienes que pasar por el duelo. Pero yo me creía que era debilidad mía, que era pura debilidad, no era una fase de que hay que pasar, que la depresión, porque además es la fase en la que te sabes que vas a salir.
Cuando caes en una depresión y estás en la fase de la depresión, sabes que vas a salir. Entonces Y ahí te esa agarras a la vida. la pasas en soledad absoluta, ¿no? Sí. La pasas bebiendo, la pasas en casa, y ¿qué hay? ¿Qué pasa en tu mente para que un día pase un chispazo y empieces a levantar la mano y pedir ayuda? Mi familia me apoyó muchísimo. Esa fue la primera puerta que tú tocaste. Sí, O sea, sí, totalmente. Acudir a tu familia. Toqué a mi familia, hablé con mi familia me acompañaron, todos me han acompañado en el proceso, han hecho un duelo conmigo amoroso, porque además ellos tenían su propio duelo. Claro. Es decir, el duelo ya no era solo mío, sino mi madre tenía el duelo de Antonio, mi hermana tenía el duelo de Antonio, mi hermano, todos teníamos un duelo. Claro, al final es su familiar también y cada uno lo supo gestionar. Cada uno lo gestiona de la forma que pueda. Y es fundamental, insisto, es fundamental pedir ayuda para, ya no solo para el tema, por supuesto, si es una depresión, a los profesionales que correspondan, pero para pasar un duelo también es fundamental. Y hay una fórmula, que son los grupos de apoyo mutuo en duelo, que funcionan maravillosamente. Sí, de eso vamos a hablar ahora en profundidad. Pues hay una pregunta muy importante para comenzar un poco la conversación. ¿Cuál es, Sara? Necesito a mi compañera. Háblame un poco sobre qué es un duelo. Eso. Bueno, un duelo no es solo una reacción a la muerte. Es la reacción a cualquier tipo de pérdida que implique que tenga un vínculo fuerte y que implique una despedida, ¿no? No hay duelos que tú digas duelos mayores ni menores, sino depende del vínculo que se crea con la cosa que se pierde, con la persona que se pierde. Hay muchísimos tipos de duelo. El duelo evidentemente más desgarrador puede ser el duelo por la muerte de un ser querido, porque además socialmente ese duelo sí está constituido como duelo, ¿no? Incluso, eso me gustaría que lo explicaras bien, porque sí, me lo has explicado hace un rato y me ha hecho reflexionar mucho, porque sí, nunca me lo había planteado. Hay duelos que socialmente están admitidos, como es la muerte. La muerte de un ser querido está admitido. ¿Por qué? Porque la empresa te da días, si no te encuentras bien, puedes ir a un médico y coger una baja, y esos duelos, que son muy dolorosos, por supuesto, pero están respaldados por la sociedad. Hay muchos duelos que se llaman los duelos invisibles, que no están respaldados por la sociedad. Los duelos de migración, un duelo por un sueño, una maternidad no concebida. Wow. Esos duelos el duelo por una mascota, por ejemplo. Duelo por la mascota es distinto. Duelo por la mascota hace 15 años sí era un duelo invisible. ¿Por qué? Porque hace 15 años la mascota no estaba considerado como parte de la familia. El dolor de la muerte por una mascota hace 15 años es el mismo dolor que tú puedes tener ahora mismo por la muerte de la mascota en el día de hoy. Lo que pasa es que la mascota en la escala ha subido a parte familiar. Hace 15 años... Te trataban como un loco si llorabas por tu perro, por ejemplo. Decir, bueno, se ha muerto mi gato, bueno, ¿esto qué es? O sea, no te podían echar cuenta, te decían rápidamente reemplázalo por otro. Yo me quedo con eso que tú dices, ¿no? Que es el vínculo, ¿no? Y al final, pues con un animal podemos tener más vínculo que incluso con miembros de la familia, supuesto, o con tu pareja, o incluso lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tenemos un vínculo, que se nos muere nuestro perro y a lo mejor con nuestro padre no tenemos relación. Y como decía Gemma, a lo mejor ves a alguien que se le ha muerto el padre y dice, mira, ni llora por el padre. Bueno, es que tú no sabes la historia persona que hay detrás, claro, ni el vínculo que esa persona tiene. El vínculo es fundamental y además durante todo el proceso de duelo se habla muchísimo de esa palabra. Esa palabra es fundamental. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, hay vínculos con un animal que son mucho más fuertes que con una familia. O con un amigo, más que con un familiar, con cualquiera, Exacto. Es lo mismo. Pero es que también, volviendo otra vez a rescatar un poquito lo del tema social, es como cuando dentro de la muerte de un ser querido, ¿no? Hay como una escala que la sociedad misma te marca. Es decir, no es lo mismo el dolor por la muerte de un hijo que por la muerte de un padre. A lo mejor tú tenías un vínculo especial con el padre que a lo mejor con tu hijo lo habías perdido. Claro. Pero la sociedad te marca ese tipo de ranking, ¿no? Cuando no existe, no hay una escala de dolor en el que te diga, bueno, pues estoy en dolor número 4. No, eso no existe. Eso no existe. Y te puedes sentir incluso más incomprendido, ¿no? Porque como la sociedad, como tú dices, no te respalda, nadie puede alcanzar a entender ese vacío que tú tienes dentro. Los duelos por juventud, por ejemplo, por perder la juventud. Hay muchas personas que tienen un duelo muy profundo porque ya no son capaces o porque, un duelo porque por un miembro que hayas perdido en una operación, un miembro de tu cuerpo.
Son duelos que verdaderamente... Bueno, eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas que yo he conocido que se han operado un cáncer de mama y el duelo porque tú has perdido un pecho. Claro, por Es que es supuesto. muy importante lo que acabas de decir, que- porque hay diferentes tipos de duelo, no solamente el duelo que pensamos, que es el duelo de la pérdida de un ser querido. O un sueño. Claro. El tener un sueño no cumplido, la persona que ha querido ser pianista y no ha podido conseguir ser pianista y tiene un duelo increíble, es que hay muchísimos duelos. Bueno, hay y el duelo muchísimos por duelos. amor, cuando se rompe una Por relación, supuesto. yo creo que es casi tan desgarradora como cuando muere alguien, ¿sabes? Esos sueños que tú tienes ahí, ese vínculo con esa persona, que eso se rompe, yo creo que a raíz de ahí también te transformas en otra persona. Divorcios, separaciones, todo. Es por la pertenencia, ¿no? O sea, Sí, es por el como que, vínculo. claro, me es que la quitan palabra algo es que es vínculo. mío, ¿no? El vínculo que tú tengas con eso. Puedes tener un duelo por un objeto también, por una casa, los duelos migratorios ahora mismo que tanta falta hace que se trabajen. ¿Por qué? Porque hay un duelo migratorio muy fuerte. ¿Cuántas personas que dejan su país, que aparte de dejar a su familia, pero dejan su cultura? Eso lo he vivido yo, por ejemplo, con una amiga de mi hija que vino de Venezuela, ¿no? Y yo decía, madre mía, esta persona, su madre, ¿no? Ha dejado su trabajo, su buena posición allí y no te vas solo de tu ciudad, es que te vas de un continente, de tu cultura y ahora entras a un sitio donde te acepta o no te acepta. Y eso a los inmigrantes le pasa mucho. Cuando llega aquí, no entendemos que esa persona está dejando atrás su patria, sus amigos, su vida, y ahora empiezas aquí de cero. Y comprende eso. Y esa persona además se tiene que adaptar a un sitio nuevo y nadie está para sostener eso, para sostener esos duelos de esas personas que llegan. Sí, además son duelos que no son duelos fáciles. No, eso te Porque arrastra además durante exacto, muchos años. Date cuenta que llegas a un país que tiene unas creencias totalmente diferentes. Exacto, una forma de ver la Una vida. forma de ver la vida, una forma de relacionarte, aparte del idioma, como tú dices, y aparte de lo que dejas atrás. Exacto. ¿Cuántos familiares dejan a sus hijos para venir para acá, para construir qué? Para poder traértelo, pero ese tiempo, esa soledad. Porque bueno, también en el duelo sí es cierto que hay una parte, hay una dimensión del duelo que se trabaja, que es la soledad, ¿no? La parte social, la dimensión social del duelo hay que trabajarla mucho. ¿Por qué? Porque todas las personas que estamos o pasamos por un duelo o estamos atravesando un duelo, se tiende a la soledad. A la soledad. Es curioso que se diga el acompañamiento de un duelo siempre tiene que estar acompañado, los grupos de duelo y demás, pero sí es verdad, y todas las personas que pasan por un duelo, eso sí es un factor que lo dicen mucho, en los grupos han descubierto la soledad, una Pero, soledad ¿tú no crees amorosa. que eso te va a decir? Yo creo que la soledad es necesaria, ¿no? También pasan a esa parte. Sí. Yo por lo menos en el caso, si hablamos de separación, cuando yo me separé, yo necesitaba esa soledad para aceptar. Siempre que sea una muchas soledad cosas. sana y amorosa y que tú seas una soledad para, como dice, ¿no? Para reconstruirte, no sea una una soledad introspección. para Al Exactamente. principio no está gaborosa esa soledad, Claro. después aprendes a quererla y aprendes a amar muchas partes de ti que necesitan ser amadas, pero yo creo que al principio esa soledad es más de autofustigarte, Sí, de pero llorar y de pelearte con la vida. Las dimensiones que hay que trabajar en el duelo, aparte de lo social, también en lo mental, cuando se está en duelo, está muy confuso una persona, tiene constantemente pensamientos extraños, cosas que a lo mejor te era súper fácil hacer, como enviar un correo electrónico o sentarte a concentrarte. Es No te imposible, centra, no te centra. no te centra. La dimensión energética, las emociones, ¿no? ¿Y cómo vuelve Luis Ocaña a ser Luis Ocaña cuando levanta la mano, pide ayuda a su familia, está ahí, toca muchas puertas equivocadas? ¿Y cómo vuelve poco a poco ser Luis? ¿Qué cosas te han servido? Mira, a ti? hay una cosa que yo tenía muy claro. Yo quería que la muerte de mi marido sirviera para algo. Eso para mí ha sido una frase que me ha marcado. Es decir, esto no ha tenido que pasar para nada. Esto no se puede quedar en un vacío. Yo necesito que la muerte de mi marido sirva para algo. Y empecé con esto, con ayudar a las personas que como yo habían pasado un duelo tan complicado. Pero antes tú tuviste que tener un proceso para ser capaz de hacer eso, ¿o no necesitas? Sí, directamente. Vamos a ver, esto es como cuando el resorte, ¿no? Cuando tocas fondo y ya tocas fondo y sales para arriba, sales con una energía La maravilla de tocar fondo. imparable. La maravilla de tocar. Imparable. Empecé a estudiar inteligencia emocional, hice los niveles de inteligencia emocional con MEC Sevilla, luego me hice experto en inteligencia emocional.
para acompañar a las personas al duelo no me bastaba solo. O sea, yo no quería que solo con mi experiencia... El testimonio tuyo. Ser exactamente. Yo quería tener respuesta para todas las posibles preguntas. Entonces me estudié y me centré y me hice acompañante en procesos de duelo y muerte con la Escuela de Crecimiento. Fue una formación preciosa. Y a raíz de ahí, junto con los expertos en inteligencia emocional y lo que me ayudó a Anclaje, también, como conformar los grupos de apoyo mutuo, ¿no? La asociación de Anclaje. Hice como una coctelera, lo mezclé todo y dije, bueno, ¿qué sale de aquí? Antes, cuando estuvimos hablando, la verdad es que cuando tú me explicaste el tema de los grupos, o sea, nunca lo había visto desde ese punto y creo que es fundamental. ¿Cómo se crean esos grupos? Bueno, yo empiezo a crear los grupos a raíz, como he comentado, de la idea de los grupos de anclaje, con inteligencia emocional, con mindfulness y con acompañamiento en el duelo. Y creo un espacio sin juicio, un espacio libre de pensamiento, de juicio y demás, donde se llama Voces de Consuelo y donde... Ese es tu proyecto, ¿no? Ese es mi proyecto. Voces de Consuelo. Y además, como te podemos, por ejemplo, buscar en Instagram. Sí. Voces de Consuelo. _duelos. Y Voces de Consuelo nace de una necesidad de compartir esta experiencia mía, dolorosa, por supuesto, pero que hoy en día es un orgullo poder contarlo, ¿no? Dónde he estado y dónde estoy ahora. Y que la gente se vea reflejado en esto, aparte de reunir a 10 personas maravillosas que nos reunimos una vez a la semana, cada uno con su experiencia de vida y con su experiencia de muerte, es súper sanador. Además, el aprendizaje que tenemos, somos 10 espejos, como yo digo, ¿no? O sea, nos vamos reflejando uno en otro. Porque ¿qué cosas nos sirven? Si, por ejemplo, ¿no? A algún familiar nuestro fallece su pareja o quien sea, ¿no? ¿Qué cosas no debemos de decir, que las decimos sin darnos cuenta para consolar a la otra persona? ¿Qué cosas no? Se dicen muchísimas cosas que no se deben de decir y desde el primer minuto, pero no hay que tirar de mucha compasión. Las personas no lo hacen con ningún tipo de maldad, las personas lo hacen porque es muy complicado ver el dolor de una persona. Nadie quiere ver el dolor de una persona. Todo el mundo intenta sacarte, vamos a tomar un café, vamos a salir, porque cuesta mucho trabajo ver el dolor. Entonces creen que eso sí, a lo mejor no es lo último que necesitas, a lo mejor salir. Cuando yo digo, lo primero que digo es créate una red de apoyo de personas, dime 5 personas en las que, y a cada persona dime para qué te puede servir en esa red de apoyo. Eso me gusta, eso que acabas de decir. Entonces hay 5 personas. A la persona que te va a ayudar a salir, a divertirte, será una persona. Otra persona será para charlar. Otra persona será simplemente para estar en silencio. Y tienes que saber y tener claro a qué persona llamar según lo que quieras. ¿Por qué? Porque si no creas unas expectativas que verdaderamente Totalmente son frustraciones. De acuerdo. A una persona que tú quieres y ya sabes que vas a llamarla porque sabes que siempre va a estar ahí para escuchar. Porque además, como también lo comentábamos nosotros antes, el duelo es un colador tremendo de amigos. Total. Es un colador tremendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, es como yo digo, ¿no? Todos los amigos pasan por un lado y se quedan los que se tienen que quedar. Los que te acompañan. Que el duelo te sirve para dejar mucha gente en el camino y para encontrar otra. Sí, pero no lo hacen, no es que lo dejen, sino que verdaderamente tú empiezas a crear unos valores diferentes. En tu etapa, como el que estás viviendo ahora, seguramente que ese tipo de personas que antes te acompañaban, pues ahora a lo mejor ya no tienen la misma sintonía, ¿no? La misma date cuenta que los valores y la importancia verdaderamente de la vida que tiene ahora, para las personas que hemos pasado por una situación así, es todo tan efímero. Claro. ¿Me entiendes? Que a lo mejor, bueno, pues ahora te apetecen otras cosas que antes muchas veces lo hemos hablado, Sara, cuántas conversaciones hay de personas que ya cuando estás con ella, y a lo mejor son desde chica, que a lo mejor... Son personas a las que tú quieres, pero que sabes y ahora que, ya esas que tú has conversaciones... vivido un proceso y una historia
que ya esas personas no vibran contigo y no Sí, pero sin esas rencor y No, sin no, ningún no, tipo que va. Nada. ¿sabes? Nada, sino simplemente... Pero que bueno, notas que ya estamos no ahí. ya no tienes esa misma complicidad, Que no ¿no? pondrías en las 5 personas a las que te No, estás pero sí es refiriendo. verdad, eso es un ejercicio que debería de hacerlo todo el mundo, ya no solo a lo mejor con un duelo, ¿no? Sino decir, bueno, yo voy a crear una red de apoyo y voy a nombrar 5 personas y a cada persona le voy a poner una situación en la que yo quiero. A lo mejor hay una persona que es para hablar por teléfono horas sin tener una conversación sin sentido y de jijajaja o lo que sea. Sí, porque muchas veces decimos, es que esta persona, como que esperamos que alguien esté para todo, y no. No, y además tú creas unas expectativas en una persona que esa persona no está para eso. Esa Exacto. persona no es la persona adecuada para acompañarte en este momento. Y no quiere decir que sea ni mala, ni buena, ni nada, sino simplemente que no es la persona adecuada para acompañarte. Efectivamente. Qué interesante, la verdad. Yo eso me lo voy a apuntar, eso de las 5 personas que estoy ya pensando. Tengo 2 fijas, que son mi hija y mi hermana, que al final son los que de verdad siempre han estado ahí, pero voy a añadir 3 más, ¿no? Yo ¿Tú creo quieres que te tenemos- añada la lista? Ayúdame, por favor. Mira, hay una pregunta que se me ha quedado, que te la quería hacer Tenemos un hacer minuto, antes, tenemos un minuto. pero si acaso, mira, Te la hacemos después. nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Qué tipo de perfil suelen ir a ese tipo de reuniones? ¿Vale? Nos vamos a quedar ahí. Y mientras tanto, pues Y la mientras verdad, tanto, gracias a las personas que estáis ahí escuchándonos, que estáis viéndonos, gracias por la confianza, por la ilusión que le ponéis. por toda la Y paciencia. mientras estamos con los ¿cómo se dice? Colaboradores. Con nuestros colaboradores, pues y pensando, ¿qué 5 personas, no, pondríais para ser tu soporte? Tu red de apoyo. Y por favor, cualquier cosa que nos queráis preguntar, lo podemos hacer en directo. Rupaje nos saluda desde Plasencia y Pedro, como siempre, fiel viéndonos. Mi Qué vecino bien. Pedro, que lo quiero, lo adoro. Y bueno, vamos a preparar esa red, ¿vale? A ver, yo ya lo tengo más o menos claro, ¿eh? A la vuelta, a la vuelta. Lo siento, Tabata, te ha tocado. Un besito a todos. Onda Capital 95.1 FM. El espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez te ofrece un lugar para superar tus problemas de relación, falta de autoestima, apatía, depresión, estrés o ansiedad, además de coaching psicoemocional para desarrollar tu mejor versión. Estamos en calle Arquitectura, Torre 6, planta 10, módulos 5 y 6, en el teléfono 633-650628. Más información en soyestebanvázquez.com.
la radio que puedes escuchar y ver en directo. Ondacapital.es. Seguimos con nuestro invitado, con Sara, que está un poco, ahora se ha quedado un poco como rara, porque dice que la ha interrumpido un poquito más de la cuenta, que es raro. Entonces se ha quedado como una parte que queríamos un poco arañar un poquito más ahí, pero bueno, creo que ha sido una conversación muy fluida, sin problema en mi vida, así que está todo perfecto. Pues nos ha quedado una pregunta, que era ¿qué tipo de perfil es el que realmente, bueno, pues suele acudir a estos sitios, ¿no? A estas reuniones? Bueno, los grupos de apoyo mutuo en duelo, el perfil que llega es cualquier persona que haya tenido una pérdida. Es cierto que la mayoría de las personas que llaman a nuestra puerta son por muertes por un ser querido. Pero hay de todo, ¿eh? Ha llegado por muertes por mascota, como hemos comentado antes, por separaciones, por divorcio. Y son personas que verdaderamente llegan con un dolor muy grande. Ya han pasado un tiempo, porque es fundamental, ¿eh? Yo siempre lo digo, cuando tengo la primera entrevista, porque como funciona es cuando alguien llama a la puerta, como nosotros decimos. Primero tenemos una entrevista para ver qué duelo es el que traes, el que vas a trabajar. Luego tú vienes con un duelo y luego te van a salir 200 duelos más. ¿Por qué? Porque cuando una de las personas que tienes enfrente está hablando de un duelo, no sé, yo qué sé, por cualquier tipo de cosas, por la infancia a lo mejor, que dejó el colegio y dejó unas amistades cuando chico y no... Claro, porque se juntan, cada uno lleva la suya. No cada tiene uno lleva su duelo. Que no tiene por qué todo el mundo el duelo de la muerte. No se hacen grupos por duelo. Bueno. Va con el duelo que pues sea. me ha gustado porque no lo sabía. Claro, cada uno lleva el duelo que tenga que llevar. No se trabaja, hay un grupo por muerte, otro por divorcio, otro por... No. Perfecto. Mucho más abierto. El duelo es que es la pérdida, es el vínculo que se tenga. Volvemos otra vez a insistir y a insistir. Y la persona que llega es una persona que viene con un dolor. Pero verdaderamente, y en la primera sesión, el primer encuentro, siempre es las ganas que tienen de vivir. Wow. Todo el mundo que ya llega ahí ha pasado una introspección personal, que es lo que te hace pedir ayuda y llegar a esos grupos de apoyo, ¿no? Al principio, evidentemente, no todo el mundo tiene la apertura para poder expresarse en un grupo, no han trabajado en equipo a lo mejor, claro. Pero bueno, todo se va a ir trabajando y lo importante es eso, querer vivir. Imagino, Luiso, no sé si se vive de la misma manera, ¿no? Hay como varios duelos, ¿no? Cuando alguien muere de forma repentina, no porque tenga un accidente. Cuando tú me has dicho tres, ¿no? Como tres formas. La muerte repentina, luego había otra y luego era cuando tú sabes que te vas a morir. Es que hay un tipo de duelo que se llaman los duelos anticipados, que son duelos que tú te vas preparando desde el principio que te dan la noticia. ¿Y cómo fuiste tú preparándote? Suelen ser por enfermedades que son largas, enfermedades terminales. A lo mejor son un duelo porque está en la cama y sabes que ha perdido, a lo mejor no está. El duelo también por Alzheimer, porque ya no reconoces a esa madre que tienes. Wow. Está ahí su cuerpo, pero no es tu madre. Y ya tienes un dolor anticipado. Ya empiezas a trabajarte el duelo de una forma diferente. Es cuando es un accidente de tráfico o cuando es una muerte repentina. ¿Por qué? Porque ahí hay un impulso de shock, que ahí vienen esos duelos, tienen una ansiedad tremenda. Y los duelos anticipatorios también, porque ahí queda muchísima culpa por medio de y si yo hubiera, y si yo ¿no? Porque no sabes cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si le estoy dedicando todo el tiempo. Y date cuenta, cuando hay una enfermedad larga, el duelo por Alzheimer es un duelo muy, muy potente. Porque tú sigues estando con la persona físicamente, pero esa persona ya no es con la persona que tú tenías el vínculo. Con lo cual ese vínculo ya lo estás perdiendo. Y es un duelo y todavía no ha fallecido. Y hay un pensamiento que a lo mejor es como que como pensar que a ver si termina ya esto. Con lo cual te queda un sentimiento de culpa de cómo puedo yo pensar esto. Incluso desea que la persona se vaya. Exactamente. ¿No? Y decir tú, wow, ¿cómo yo puedo llegar a pensar que quiero que mi madre ya se vaya o que mi padre ya se vaya? Yo creo que hay muchísima gente que nos está escuchando que, igual que yo, que estoy pasando y he pasado por el tema del Alzheimer, pues que no lo había visto de esa forma, pero es verdad, que al final sí es un duelo.
Claro, es un duelo que además lo estás viviendo de antes de que ocurra. Total. Entonces, ese tipo de duelo, cuando ocurre, cuando fallece, es como que ya tienes un trabajo hecho, ¿no? Ya tienes un recorrido hecho, entiendo. que no un duelo que haya sido por un impacto. Pero yo creo que ahí lleva dos duelos, el de estoy perdiendo una persona en vida y después cuando esa persona de verdad Claro, se va. pero el sufrimiento, el dolor ya lo estás trabajando y ya sabes lo que te va a venir. No es lo mismo una muerte repentina, es un shock que es muy, muy, muy fuerte. Ahí hay una negación tremenda. O sea, si hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, las fases de los duelos, está la fase de la negación, que es no me lo creo, no te lo crees y no te lo puedes creer. Y no te lo puedes creer cuando ha habido una noticia tan impactante rápidamente y tú dices, no, todavía creo que va a entrar por aquí. O sea, no me puedo pensar, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque la noticia ha sido inmediata. Luis, te voy a leer una pregunta que nos hace una amiga Paloma, que dice, perdonar, es que no he escuchado una parte del programa, pero me surge esta duda. ¿De qué manera el enfoque transpersonal ayuda a integrar la pérdida? ¿Cómo entiende la inteligencia emocional transpersonal el proceso de duelo más allá de lo psicológico? Mira, esto es un colchón maravilloso. Yo, si no hubiera tenido una visión transpersonal y una visión de la muerte diferente, posiblemente estaría todavía atrapado en ese duelo patológico. ¿Por qué? Porque para mí la muerte no es solo lo físico. La muerte, aquí hay algo más. Hay algo más. Y esa visión transpersonal te ayuda al dolor. Es un colchoncito, ¿no? Que sabes que ya aquí no se ha terminado, que aquí hay algo más, que la muerte es una puerta que se va a abrir a otra dimensión, a otro espacio, que somos conciencia, somos energía, llámalo como quieras, según la creencia que tú tengas, pero que esto no acaba aquí. Con lo cual, para una persona que está en duelo, tiene la negociación, y volvemos otra vez a una de las fases, porque todas las fases del duelo no son lineales, es cíclico, tú pasas por las 5 fases del duelo, la negación, la tristeza, la aceptación, vuelves otra vez a la ira, o sea, es como una curva oscilante que va vuelves otra vez a la negación y otra vez vuelves y tienes la esperanza de que negocias, ¿no? De, bueno, me voy a volver a encontrar con esta persona amada. De alguna forma, eso te alivia mucho dolor. Claro. Con lo cual, modificar ese pensamiento sobre la muerte y sobre el más allá, ¿no? Pongámosle las comillas que queramos, eso te alivia el dolor, porque sabes que vas a volver a encontrarte con ese ser querido, de la forma que sea, de la naturaleza que sea o como cada uno crea. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la donación de órganos también ayuda mucho a calmar esa parte de si, bueno, mi familiar se muere, pero vive en otra persona y es como ese cachito de ti sigue vivo en otra persona. Yo creo que también es una forma, ¿no? de o que haya servido para algo. Eso, claro, de encontrar un sentido. Otra vez lo mismo, como cuando yo, Antonio, necesitaba que su muerte no se quedara simplemente en una muerte, ¿no? Sino que, y sobre todo desde una visión transpersonal, evidentemente, es que mi marido haya tenido que fallecer para que hoy en día yo esté ayudando a la gente a sobrellevar los duelos y acompañar en la muerte. Me gustaría que explicara transpersonal, como me las explica a mí en la puerta, que yo no lo entendía. Porque te he hecho la pregunta y te lo vuelvo a hacer. ¿Qué es para ti ser transpersonal? Yo, para mí, lo que te he dicho en la puerta es más allá, ¿no? de lo que veo, de lo que siento, ¿no? Ahora no me sale, pero es como algo como, ¿no? Como más allá del alma. Lo transpersonal es tener una mirada transpersonal y buscarle lo transpersonal a cualquier cosa. Como yo te decía el comentario y te insisto con lo de mi marido, ¿no? ¿Qué tenía yo que aprender sobre la muerte de mi marido? Que es como cuando se habla, y ya ahí podemos abrir un melón de las almas, los pactos de alma, y ya podemos hablar de otro cajón maravilloso, y que eso cualquier día, si quieres, venimos de nuevo y hablamos
especialmente de lo transpersonal y del pacto de almas y de las almas y de cómo venimos a este mundo, cómo elegimos a nuestros padres, cómo elegimos la forma que queremos vivir. Si tú tuvieras que darle las gracias a tu marido hoy por algo, que le tendrías que dar las gracias seguramente por muchas cosas, pero ¿qué te ha enseñado a ti y qué le darías las gracias hoy si lo tuvieras Mira, hay delante? una cosa, y también lo comenté antes, que es el desapego. Yo tenía que desapegarme, para seguir adelante tenía que desapegarme de muchísimas creencias y de muchas ideas que yo tenía con la muerte de Antonio. El desapego a pensar de que durante su enfermedad, por ejemplo, yo le estaba obligando a que comiera, obligando a que siguiera más quimio, insistiéndole. Entonces a mí esa creencia de que para mí yo le he dado, ostras, es que podía haber sido más amoroso y podía haber dicho, bueno, ya está, vamos a descansar, vamos a vivir de otra forma, vamos a hacerlo. No, mi intención era simplemente, me acuerdo que era comer y hay que luchar. Eso a mí me ha creado una creencia de que yo insistía muchísimo sobre eso y no era como insistente. Yo me he tenido que desapegar de eso, de esa creencia, para yo seguir evolucionando. ¿Vale? De ese sentimiento de culpa, quizás. Sí, ese sentimiento de culpa, y es como bueno, que mala vida, ¿no? Como que mala vida le pude dar yo a este hombre en los últimos días, que estaba totalmente yo, venga, vamos a luchar y vamos a estar, estamos juntos, ¿no? Eso es una cosa que a mí sí se me ha quedado. Y me tengo que desapegar de esa creencia, ¿no? Para si quiero seguir evolucionando y creciendo. Y ahora mismo, porque también es otra cosa que también podríamos hablar, es que trabajarse un duelo y es un desarrollo personal muy importante, ¿eh? Muy importante. Trabajarse el duelo con todas las dimensiones a la vez, porque sí es cierto, para colocar un buen duelo y que vivas el duelo de una forma que abraces el dolor de una forma más amorosa, hay que tocar las 5 dimensiones y no puedes dejar ninguna atrás. Y una de ellas es la dimensión espiritual. Porque, vamos a ver, ¿cuántas veces durante una enfermedad larga no se han hecho peticiones a lo que sea? Si me concedes esto, ¿no? Y yo, bueno, ¿cuántas cosas se han hecho? Que cuando ves qué pasa y no se te ha concedido, hay un cabreo con la vida. No, con la vida, no, con lo espiritual. Claro. Hay un desenamoramiento de lo espiritual al principio impresionante. Y luego no, luego se vuelve. Pero eso es la negociación también, ¿no? Porque yo me acuerdo, ¿no? Y me pongo a mí, por ejemplo, yo negociaba hasta años. Si me quitas a mí 10 años, si le damos 10 años, o sea, unas locuras que se intentan negociar, ¿no? Y era, bueno, pues, ¿y si sirve? ¿Y si sirve? ¿Sabes? No sé, pero es esa cabeza que se vuelve loca. Total. Que se vuelve loca. Y esa fase de la negociación es incluso otra almohada, porque por dentro piensas que a lo mejor se puede cumplir, ¿no? Entonces ahí va dando esos bandazos, esas idas y vueltas de cada fase. Luego la fase de la ira, del cabreo, que te enfadas con todo, estás con todo, con los médicos, con la sanidad, con todo. ¿Y por qué me ha pasado a mí? ¿No? ¿Y por qué no le ha pasado a otra persona? ¿Por qué me ha pasado a mí? Y si me ha pasado a mí, que me pase a mí en vez de a él. Ahí otra vez vuelve a negociar. Y si se muere, por lo menos que pueda verlo después, y vuelves otra vez a la espiritualidad. Es un círculo. Las 5 fases del duelo es un círculo constante. Y la negación, por supuesto, el negar que ha fallecido. Mira, yo me llevé comprando los mismos yogur que le gustaban y no sé cuánto tiempo, inconscientemente. Iba al supermercado y hasta que decía, bueno, sí, a mí no me gustan estos. Cambias tu color preferido por el color de la otra persona. O sea, haces cosas que verdaderamente... Pero bueno, no está mal. Todo está bien. Si es que a un duelo no se le puede... Yo, la persona que me llega, me dice que... Ay, ¿qué le pedirías tú? Bueno, que no te exijas tanto. No te exijas tanto. Permítete muchas cosas durante el duelo. A mí me hace mucha gracia cuando se dice, un duelo dura X tiempo. No, eso es... Bueno, vamos a ver. Hay muchos estudios, muchos psicólogos y muchos médicos que sí es verdad y que dicen que
que la duración de un duelo suelen ser 2 años. ¿Por qué? Porque durante el primer año reviven los momentos, ¿no? La primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer texto, eso es... Y que luego se va. Pero volvemos a lo mismo, no hay tiempo. No hay tiempo. Hay personas que llegan al grupo y hace 16 años que ha fallecido su marido, por ejemplo. ¿Y esos grupos que hacéis en Voces de Consuelo, cómo lo hacéis, semanalmente? Sí, nos reunimos una vez a la semana, los viernes, en Educa 21, que es un centro psicopedagógico que hay en Mairena de la Jarafe, y allí se nos ha abierto una sala donde nos reunimos de aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 3/4. Y semanalmente nos reunimos, nos contamos nuestra experiencia, y siempre hay una parte como volvemos, ¿no? A una parte teórica que incluimos para empezar a trabajarlo, luego se mandan cositas para casa, se hacen respiraciones, hay veces que se hacen meditaciones, se trabaja el mindfulness como herramienta fundamental para sobrellevar el duelo, se tocan muchísimas cosas, porque, insisto, hay que tocar las 5 dimensiones, Claro. Lo social que hablamos antes, lo energético, las emociones, lo espiritual. Y lo que ayuda además a alguien que haya pasado por lo mismo que tú. Claro. Porque yo no puedo consolarte o comprenderte tanto como alguien que de verdad vivió eso. Entonces yo creo que lo tú dices, ¿no? El sostén del grupo, lo importante que es no solamente para los duelos, sino para cualquier tipo de movimiento que hagamos en la vida, los grupos nos ayudan y nos dan ese empuje para salir fuera, ¿no? Claro, porque la experiencia que tiene cada uno sobre la vida y sobre la experiencia, cómo he llevado yo eso, porque todo el mundo se dice, ay, es que yo también, ay, pues, y te ves reflejado. Y cuando una persona está hablando, tú lo que estás escuchando es tu propio duelo. Claro. Lo estás transformando en ti, estás proyectando. Entonces, cuando esa persona está hablando, tú directamente, tu mente te está llevando a tu corazón y tu corazón te está diciendo, wow, es verdad. Entonces la experiencia de la otra persona te ayuda mucho. Totalmente. Y al final esos grupos, Sara, también, como hablamos antes del tema del colador de las amistades. No te escucho bien, Gemma. ¿No? Ahora. Pues eso, que el tema del colador de las amistades que tú hablaste antes, que deja muchísima gente atrás, pero sí que es verdad que ahí, en esos grupos que se forman, a nosotros nos ha pasado en otros temas que hacemos, vas creando amistades nuevas, muchísimos más, pues con ese lenguaje que en tienes sintonía nuevo, ¿no? Con esa sintonía Lo que pasa es contigo. que, mira, también llegan muchas personas, volviendo otra vez a la misma pregunta, hay personas que llegan porque ya su entorno, ella piensa de que mi entorno ya está cansado de escucharme. Claro. Yo pensaba eso. Y puede ser también verdad. Seguro, posiblemente. Pero, ¿por qué? Porque siempre estás con el mismo relato. Entonces ya, pues la gente, tú te piensas que no, luego cuando hay, por ejemplo, los viudos y viudas, que las relaciones, que los vínculos que hemos tenido de amigos son amigos de la pareja. Claro. No son amigos tuyos personales ni amigos del otro, son amigos de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues para esa nueva vida sin ti, ¿no? Como yo digo, pues necesitas crearte amigos nuevos. Y es mucho más fácil porque normalmente, como hemos dicho antes, el que está en duelo se suele alejar de la sociedad. Entonces, crear ese nuevo vínculo y saber personas que no te van a juzgar y que están pasando por el mismo dolor que tú estás pasando, eso une mucho, crean unos vínculos entre ellos que son maravillosos, y cuando terminan las sesiones y los encuentros, luego ellos salen, luego ellos tienen su grupo donde comparten cosas, donde mira lo que he visto, mira lo que he leído. Entonces se crea otra nueva comunidad, una nueva comunidad que, independientemente de porque Voces de Consuelo es un programa que está con 10 sesiones, terminan los 10 encuentros y ellos siguen reuniéndose, siguen viéndonos mensualmente, o cada 2 meses tenemos un contacto, se crean unos vínculos maravillosos entre ellos. Luiso, si tú te encontraras con el Luiso que le das la noticia de que su marido se va, ¿qué le dirías hoy? Qué pregunta. Qué pregunta más maravillosa, la verdad. Porque el Luiso no entendió nada, ¿eh? El Luiso que recibió la noticia no se quiso enterar. Pues no lo sé. No sé qué exactamente lo que diría, es que viviera las cosas de otra manera, que acompañara desde otro lugar. Yo acompañé desde la supervivencia y del luchar, y a lo mejor hoy en día lo acompañaría desde
desde el amor y desde con otra Bueno, mirada. seguro que habría amor ahí también. Por supuesto que hay amor, por supuesto. Lo que pasa que esa ansiedad de no De te vas que- ahí, voy a hacer todo lo posible, predomina, ¿no? Sí, Se lo hubiera puesto más fácil a él. quizás. por supuesto también. Es eso, También. Y a ti mismo, seguramente. ¿no? Sí, porque, bueno, yo siempre lo decía, yo me hubiera llevado cuidándolo toda la vida. O sea, egoístamente yo no quería que se marchara, de ninguna de las maneras. Con lo cual, tú hubieras dicho, bueno, yo me quedo, pero la persona se tenía que marchar. Y hablando de voces de consuelo, ¿qué tipo de personas, o sea, cuál es lo que más suelen ir la gente? ¿Por qué tipo de duelo? Duelo por muerte de un ser Por querido. muerte, ¿no? Y Sí. si tú tuvieras ahí a una persona ahora mismo que estuviera en su momento oscuro y no supiera dónde buscar ayuda, ¿qué palabras le dirías tú para que buscara un centro, o el tuyo o otro que le O sirviera? cualquier otra. o Bueno, cualquier tu otro. centro, tu Primero proyecto. que pida ayuda. Primero tiene que tener la apertura suficiente como para pedir ayuda. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y las personas tienen sus tiempos. Y a mí cuando me llegan a lo mejor, y hay veces que, sobre todo porque mira, la gente que le ha funcionado y que ya ha estado en los grupos, fallece cualquier amigo o cualquier amiga, el padre o la madre, y rápidamente está diciéndole, no, vete, un momento. Deja que primero yo me Exactamente, entere. y no puedes llegar a un grupo con esa emoción tan fuerte. Vamos a tener sesiones individuales, vamos a tomar un café, vamos a ir trabajando esa emoción. ¿Por qué? Porque llegar a un grupo Un shock, ¿no? No, que todo tiene su proceso. No, que el nivel de ansiedad tiene que ser bestial. La emoción está muy ¿qué le vas a decir a esa persona? Ahora mismo no hay consuelo que le digamos. Con lo cual, tienes que tener tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tu soledad, como decías tú. Espérate un poco. Normalmente 6, 8 semanitas. Ujú. Créate ese espacio, permítete tú tener esos momentos de soledad, esos momentos de llanto, drena tú poquito a poco y luego vas a venir, vas a compartir. Pero verdaderamente tienes que tener esa apertura. Yo digo que tenemos que, cuando estamos así, si necesitamos llorar, lloremos Llorar, sin quedarnos maravilloso. demasiado tiempo viviendo ahí. Y levantar la mano y pedir ayuda. pedir ayuda. Y pedir ayuda y, por supuesto, vamos a decir otra vez el nombre para por si alguien ha conectado contigo, con tu manera de expresarte, con tu manera, y que te puedan buscar a través de Instagram y puedan contactar contigo. Si lo quieres repetir, si quieres decir algo más. Voces de porque nos vamos a consuelo, despedir ya. guión bajo duelos. ¿Ya? Además ¿Se ha que es terminado? muy interesante. Te lo Pa- dije. Me dijiste que iba a hacerse corto. Para mí ha sido muy interesante porque, igual que hablamos del tema del duelo, que todo el mundo se piensa siempre que es el tema de la pérdida, pues hay muchos más tipos de duelo. Y entonces que realmente se haya dicho aquí, y que igual que a mí en mi ignorancia, pues no, lo mejor no lo tenía tan presente. Creo que hay mucha gente que necesita ese tipo de ayuda. Así que muchísimas gracias, la verdad. Nada, gracias a vosotros, Yo os lo digo, yo también te por quiero crear dar. estos espacios maravillosos, de verdad. Esto es un regalo lo que hacéis. Vamos, que se Tenemos pueda que hablar contigo muchas más cosas, Que se la verdad. Bueno, pueda porque hablar. Luiso además es un tío que hace muchísimas Muchas cosas más. y queremos que vengas Queremos. otro día, que hables de otras cosas que Yo también encantado. hace. Que yo creo que este tema era lo suficientemente importante para Para darle dar un todo programa. todo el programa entero. Yo te quiero dar las gracias por haber venido, por habernos dedicado tu tiempo, por abrirte y contar eso que te ha pasado a ti, que no todo el mundo tiene esa capacidad para abrirse, llegar a los demás y decirle, oye, que yo he estado en tu lugar, se puede salir de ahí y se puede vivir la vida con ilusión, se puede seguir soñando, se puede seguir uno haciendo cosas también por los demás. Y de verdad unas gracias infinitas. Y a todos los que estáis pasando por momentos, por cualquier tipo de duelo, sabed que siempre los grupos, el apoyo, siempre son necesarios para que salgamos de ahí, porque por mucha fuerza que tengamos, solo no sabemos navegar de la misma manera. Así que muchas gracias, de verdad infinita, por Infinitas gracias, aparecer en sí. la vida de esa persona a la que yo amo, que le cambiaste totalmente la perspectiva de ver las cosas. Y yo ya, de verdad, como te decía al principio del programa, yo ya te quiero y te agradezco todo esto que has compartido, porque cuando algo se rompe en nuestra vida es difícil salir, pero cuando te rodeas de personas como tú, creo que es mucho más fácil montarte en ese barco y entre todos remarlo y ver que la vida es un regalo fantástico. Muchas gracias de nuevo, y Ha lo sido un repito. placer, de y verdad. nada, Un programa cuando precioso. queráis. Nos has ayudado mucho, ¿eh? Cuando queráis, venimos otra vez. Arabi, gracias porque estás ahí ayudándonos a que esto llegue a las personas que nos escuchan.
Y desde aquí, pues eso, mandar un saludo a todos. Esperemos que este programa dirigido por mujeres haya llegado a vosotros. Y nada, que nos vemos el miércoles que viene con el jefe. Que sepas que te lo tengo en esto, que te lo tengo aquí en mente. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Luiso. Chao, gracias a vosotros. Chao, nos vemos. A mi niña.